Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidas y bienvenidos a este lunes de Todo Politécnico. Hoy nos encontramos en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, la ESIME Unidad Zacatenco, en donde se pueden estudiar 5 ingenierías. Vamos a conocer la ingeniería en control y automatización. Es como estar en el futuro. Acompáñennos. La profesora, que es ingeniera precisamente en control y automatización, nos va a explicar qué es lo que sucede en este laboratorio, pero yo creo que primero un poquito acerca de la carrera, profesora. Bueno, la automatización es el proceso por el cual podemos, por decirlo así, sustituir hasta cierto punto lo que vendría siendo a una persona dentro de una línea de producción, o también, por ejemplo, controlar procesos productivos, ¿no? Que básicamente eso es lo importante de esta carrera, ¿no? Por ejemplo, ¿de qué proceso productivo? Puede ser un proceso de la industria automotriz, la industria farmacéutica, la industria alimenticia, cosmética, la que usted guste. Siempre va a haber un control para manejar equipos, ¿verdad? Y automatizarlos. Creo que normalmente cuando pensamos en un robot, como que imaginamos los de las películas, pero en realidad los robots son muy distintos y aquí justo como que... Nosotros vamos a ocupar los robots, por tal, en este caso, realmente nosotros no los diseñamos, eso los hacen los ingenieros robóticos de ESIME Azcapotzalco. Nosotros lo que hacemos es tomar al robot y ensamblarlo en una línea de producción, ¿no? Como darle una utilidad. Exactamente, y que interactúe con otros dispositivos que están en esa celda de manufactura, que puede ser una banda transportadora, podría ser un sensor de visión. Que es lo que tenemos aquí. Exactamente, u otro elemento, exactamente. ¿Qué es un sensor de visión? ¿Cómo funciona? Vamos a enfocarnos en eso. Mire, le explico lo que tenemos aquí. Sí. Básicamente aquí tenemos un prototipo, en este caso, que está conformado por un controlador. El controlador que vendría siendo como nuestro cerebro, es el que va a tomar decisiones de acuerdo a un programa que nosotros hayamos establecido, ¿no? Y este controlador puede interactuar con otros dispositivos que, por ejemplo, para nosotros podrían ser nuestros ojos, nuestras manos, que son nuestros elementos de entrada, nuestros sensores, ¿no? Entonces, en este caso aquí podemos tener un elemento de entrada que vendría siendo este sensor de visión. Este sensor de visión va a tomar una muestra, una foto, por decirlo así, y la va a analizar y la va a inspeccionar de acuerdo a ciertas herramientas que nosotros hayamos programado. Por ejemplo, aquí yo tengo la imagen que está tomando el sensor de visión y, por ejemplo, de acuerdo a las herramientas que yo ya programé aquí previamente, ¿verdad? Cuando algunas de esas herramientas sean las correctas, va a aparecer de color verde. Cuando en este caso esa herramienta es rechazada, va a aparecer de color rojo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí mi margen pudo haber sido adecuado, la distancia pudo ser la correcta, etcétera, ¿no? Esa información de si esta herramienta o esta imagen que tomó el sensor de visión es la adecuada, se la manda al controlador, por ejemplo, que es el que tenemos ahí. Y el controlador con esa información puede tomar una decisión. Por ejemplo, mover a un motor o mover a otro tipo de motor que tenemos acá, que tiene un eje lineal, por ejemplo, ¿no? O activar alguna lámpara de salida, etcétera. O sea, esos son elementos de entrada que son como para nosotros nuestros sentidos, ¿no? Vista, tacto, gusto. Entonces, esos son los sensores que son los elementos de entrada para nuestro controlador. Y los elementos de salida podrían ser, por ejemplo, los motores que podríamos activar, al propio motor que tenemos acá en la parte de abajo, que es el que está moviendo al eje rotacional. ¿A poco ese es un motor? Ese se le conoce como servomotor. Servomotor. Exactamente. Y los servomotores, obviamente, son importantes para nosotros porque este es como el preámbulo para llegar a la cuestión de los robots. Un robot industrial internamente tiene servomotores. O sea, aquí tenemos dos servomotores, uno que mueve a un eje rotacional y otro, en este caso no lo tengo funcionando, ¿verdad? Pero mueve a un eje lineal. Entonces, primero, en esta carrera, primero sabemos cómo utilizar los servos, ¿verdad? Que en este caso son controlados por los servodrives, que son los que le dan la energía necesaria para que se puedan mover. Y entonces el motor, con la programación que ya se programó, se va a desplazar o va a generar un perfil de movimiento. ¿Y por qué utilizar ese tipo de motores? ¿Qué características tienen que los hacen como más adecuados para estas tareas? Con ese tipo de motor yo puedo tener un control muy preciso de la posición, de la velocidad y de la aceleración.
cosa que con otro tipo de motores no es tan preciso. Entonces esa es la ventaja de utilizar un servomotor. Entonces el movimiento es más definido, Más fino, más por preciso. decirlo. Exactamente. Como idealmente pensaríamos que se tienen que mover los robots. Exactamente, de hecho internamente un robot tiene servomotores. Ok. ¿Y cuál podría ser una aplicación de todo este sistema ya en la vida cotidiana, en la industria? Sabemos que si está observando y entonces nos da características muy específicas y puede tomar decisiones, es como para control de calidad. Podría ser para control de calidad, en este caso, con el sensor de visión. Por ejemplo, aquí es lo que yo tengo programado, pues tengo una roldana, ¿no? Entonces yo puedo saber si mi roldana tiene las medidas adecuadas. Si es así, pues el sensor de visión le va a mandar al controlador y le va a decir, esa roldana es la adecuada. Entonces puede vender, por ejemplo, ¿no? Si mi roldana no tuviera las medidas adecuadas, pues lo desecharíamos, ¿verdad? Para que obviamente no se fuera a vender. Esa es una aplicación, digo, te pueden tener un montón de aplicaciones, ¿no? En la industria. Súper interesante. Y claro que asignándole una tarea específica, ya necesitaríamos otro tipo de conocimiento de implementar como para que pueda desarrollarse. De hecho, aquí hay uno muy interesante que les vamos a mostrar ahorita. Vamos a ver cómo podría servir para la producción de aguacate. Exactamente. Vénganse. ¿En qué consiste este proyecto? Bueno, este proyecto consiste en la detección de madurez, en este caso, de los aguacates. Porque podemos tener un aguacate maduro, un aguacate verde o un aguacate que ya se pasó, por ejemplo, que ya está echado a perder. Entonces, básicamente lo que se enfoca en este prototipo es precisamente en la inspección del aguacate. Por ejemplo, para las personas que se dedican a la cuestión de producir aguacate, pues pueden poner una banda transportadora del aguacate, el cual va a pasar por un sensor de visión, va a tomar la muestra y va a ver si ese aguacate entra dentro de los rangos de si está maduro, está verde o ya está pasado, por ejemplo. ¿Y qué necesita el sensor de visión para poder determinar eso? Necesita que ser como súper sensible, ¿no? Pues de hecho, mire, aquí se programaron diferentes áreas en donde obviamente entraría el aguacate y se seccionó por partes para ver si ese aguacate en la mayoría de las partes pues es maduro, ¿no? Porque un aguacate puede estar en un lado, por ejemplo, más verdecito que en otro, ¿no? Obviamente estas partes que se programaron en el sensor de visión se mandan al controlador. Aquí está el controlador. ¿Sí? El controlador va a recibir esa información de la inspección que hace el sensor de visión y en este caso pues va a tomar una decisión de qué hacer con ese aguacate. También se programa una interfaz humano, un HMI, un humano-máquina. Por ejemplo, pónmela, por favor. Y en esta, por ejemplo, vete a lo de la banda. Podemos ver, por ejemplo, precisamente la misma banda que tendríamos físicamente. Y aquí vemos dónde están ubicados nuestros sensores, en este caso, por ejemplo, donde se va a colocar el aguacate, que va a hacer que la banda inicie su movimiento. Después va a haber otro sensor que está debajo del sensor de visión. En ese momento se va a detener el aguacate, porque se va a parar la banda, obviamente. El sensor de visión va a tomar la muestra, va a inspeccionarlo de acuerdo a las herramientas que se programaron y después pues ya va a continuar el movimiento de la banda para llevar el aguacate a otro lugar. Eso es lo que podemos ver en esta interfaz. También podemos ver, por ejemplo, el comportamiento de la banda transportadora, que es movido por el motor de inducción. Por ejemplo, aquí si lo activamos, vamos a ver cómo ese motor pues, va a empezar a funcionar y también lo podemos ver, obviamente, físicamente. Y aquí vemos a qué frecuencia se está yendo. ¿Sí? Cámbiale la velocidad, que vaya un poquito más rápido. Y por supuesto esto también puede ser replicado no solo con aguacates, sino con cualquier tipo de producto. Exactamente. Y una de las cosas que se podría hacer en todo caso, no sé si llamarle como un nuevo reto a este proyecto, pero puede ser el tiempo en el que el sensor de visión inspecciona los productos, ¿no? La velocidad con la que lo hace. Y también, por ejemplo, pues si realmente está dentro del rango adecuado, ¿no? Porque si lo hace una persona, pues efectivamente está a veces, empieza su monitoreo de forma bien, por ejemplo, al principio de la jornada de trabajo, pero ya al final, pues ya está cansada la persona, ¿no? Entonces dice, no, sí pasa, y a lo mejor el aguacate no está dentro del rango adecuado, ¿no? Entonces para eso también se podría ocupar este tipo de prototipos. Claro, son las ventajas que tienen. La automatización. La automatización. Exactamente. ¿Qué es lo que puede detectar el sensor en cuanto a color, por ejemplo? Bueno, se pueden detectar, bueno, para esta aplicación, aclaremos, se pueden detectar los diferentes colores que tiene el aguacate. Por ejemplo, la animación, por favor. Bueno, ahí en este caso la banda empieza a funcionar. Cuando el sensor que tenemos en la parte de abajo detecta
le manda la información al sensor de visión para que tome una muestra. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos para diferentes tamaños de los aguacates, ¿verdad? Lo que vendría siendo ahorita nuestra pieza, que es el aguacate, y está dividida nuestra área de búsqueda en diferentes partes, dependiendo del aguacate. Entonces, en este caso, creo que el aguacate no pasa la prueba, porque doy cuenta, ¿verdad? Y entonces ese aguacate, después de la inspección, se desecharía en un momento dado. En este caso, los colores que pueden ser detectados por el sensor de visión, pues es verde o es un color más oscurito o hasta el café, ¿no? Por ejemplo, cuando ya el aguacate está muy maduro, perdón. ¿Vamos? Entonces, básicamente así funcionaría el prototipo. Y aquí podemos ver en esta interfaz, por ejemplo, cuando alguno de los sensores que tenemos de nuestra banda, pues son activados o detectan, vamos a ver que tienen un indicador que va a cambiar de un color gris, en este caso a un color verde, ¿no? Por ejemplo. Entonces está diciendo que este sensor está activo, la banda va a empezar su funcionamiento, va a empezar a moverse hasta llegar a otro sensor, en este caso, que va a detener la banda para que el sensor de visión tome la inspección. El sensor de visión va a tomar la inspección, lo va a analizar de acuerdo a las herramientas que se programaron de los colores, y después de la inspección nuevamente la banda se va a empezar a mover hasta llegar a su final de carrera, ¿no? Y va a haber otro sensor que obviamente la va a detener. Básicamente así funcionaría este prototipo, o la parte ahorita del prototipo. Ok. ¿Este es un proyecto de tesis? Este es un proyecto exactamente de tesis de ellas. Eso quiere decir que para que se pueda titular como ingeniera, tiene que desarrollar. Bueno, se busca que obviamente desarrollen un trabajo enfocado a control y automatización, efectivamente, para que ellos puedan titularse de la carrera. Bueno, pues muchísimo éxito en esta titulación de la carrera. Muy bien. Vamos a seguir explorando ICA aquí en la ESIME Zacatenco. Ahora nos encontramos en un laboratorio muy interesante en donde se pueden llevar a cabo varias clases por su naturaleza. ¿En dónde estamos, profesor Alberto? Ok, Alex, aquí estamos en el laboratorio de multilazo de ESIME Zacatenco de la carrera de Ingeniería en Control y Automatización. Este laboratorio es de vanguardia ya que podemos ocupar 4 grandes lazos de control: presión, temperatura, flujo y nivel. Aquí nosotros vamos a interferir lo que es nuestra interfaz hombre-máquina. Aquí están nuestros 2 tanques representativos a lo que es físicamente. Okay. ¿Cómo lo podemos checar y cómo lo podemos ver? A razón de que con este display podemos abrir o cerrar nuestro sistema de válvulas desde aquí. Lo que aquí estemos operando en el HMI lo va a ver físicamente nuestros alumnos. Es para eso lo que lo ocupamos. Nuestro multilazo compone de lo que es la línea de alimentación, el tanque T1 y la bomba, que en este caso es nuestra línea de alimentación, el tanque T1 y nuestra bomba. Y después nos vamos a ir al tanque T2, la bomba B2, el calentador y todo nuestro sistema. Nos vamos a ir en esta parte de aquí, Alex, el tanque T2, la bomba B2, nuestro calentador y la recirculación del sistema. Todo esto lo ocupamos con la sustancia que es agua. ¿Para qué? Con la finalidad de que los alumnos sepan cómo se va a ver nuestro fluido a lo largo de un proceso real. Es una simulación de un proceso real. En el tanque T1 es un tanque de almacenamiento y el tanque T2 es un tanque sujeto a presión. Es por eso que aquí lo podemos operar. ¿Cómo lo operamos? Hay 2 formas de operarlo. Aquí vamos a ver que si le apretamos a transferir a tanque T1 o a tanque T2, nuestra válvula va a abrir o va a cerrar dependiendo de lo que se esté ejecutando y se esté haciendo. En este momento nosotros vamos a hacer que el flujo va a transferir a tanque T1, va a recircular de T1 a T1 y para esto se van a prender los compresores, ¿ok? Entonces vamos a ver, vamos a transferir a lo que es el tanque T1 de T1 y así rápidamente ya podemos activar nuestro sistema y el sistema nosotros ya lo podemos ir aquí y aquí podemos cuantificarlo, ¿sale? Y aquí vemos cómo efectivamente ya se está operando. Cómo se empieza a operar el sistema, ¿ok? Este sistema en la actualidad está operando a lazo abierto, quiere decir que está en manual. ¿Esto qué podemos hacer? Nosotros aquí le podemos cambiar el porcentaje de apertura de la válvula y la válvula va a tender a cerrar y ya nos dice qué flujo está pasando. Esto lo podemos ver en toda la industria de pinturas, en la industria petrolera, en la industria cosmética, en la industria textil, en la industria alimenticia, en la industria farmacéutica.
Literalmente el control de la automatización se ocupa en general a nivel industrial en cualquier parte. Todo este conocimiento les va a permitir a las chicas y a los chicos operar tanto el equipo de manera física como su control y su automatización remotamente. Así es, Alex. Este es lo que es una interfaz hombre-máquina que por medio del protocolo de comunicación Ethernet yo puedo llevarme lo que es esta computadora o la HMI a 1 kilómetro y a nivel remoto el operativo puede saber cómo están operando aquí. Puedes saber cualquier falla, todo lo que está pasando hasta acá, Así digamos. es, de las 4 variables, presión, temperatura, flujo y nivel. Ahorita estamos ocupando la variable flujo y aunque no esté aquí en físico, el operador aquí en el HMI puede saber cómo es que se está controlando, cómo es que se está ajustando y cómo es que se está llevando la actividad aquí desde el HMI. Y una persona operativa puede confirmar cuál es el gasto o cuál es el flujo que está circulando con los elementos físicos. Estas ingenieras y estos ingenieros están preparados para ambas cosas. Deben de estar preparados para ambas cosas, Alex, así es. Una de las condiciones que aquí le enseñamos también a nuestros alumnos es en caso de falla. ¿Qué es esa falla? Que se pueda quedar calzada la PCB, que es calzada, que se obstruya y no cierre bien. Al momento que se queda calzada, nosotros nos podemos ir a la parte de atrás, Alex, y escuchar esto. ¿Qué es eso? Al momento de que yo abro la PCB, mi sistema MAT tendrá a compensar. Él no sabe que está averiado, sino que empieza a subir. Esto es lo que les enseñamos a los alumnos para que entiendan cómo funciona. A razón de cómo lo van a ver, esto es a nivel físico, pero si es a nivel operativo, nos podemos ir a lo que es aquí mis gráficas de tendencia de presión y a nivel operativo puede empezar a ver aquí cómo es que fue o que funcionó mi sistema. Pero entonces es súper importante que tengan para una clase, por supuesto sabemos que en la vida real se van a encontrar en espacios distintos, pero que puedan tener aquí el equipo, las gráficas y al mismo tiempo de manera física observar qué es lo que pasa. ¿Qué está pasando? Cuando acá tengo determinados datos. Así es muy importante porque ya con esto consolidas qué están en los datos, cómo está físicamente y sacan su propia conclusión de lo que están pasando. Esto es para que una vez que se encuentren allá afuera laborando, se encuentren estos equipos y sepan qué hacer. Muy bien. Por eso estamos capacitando a los alumnos de esa manera. Es súper interesante, qué gran laboratorio. Muchísimas gracias, profesor. Los dejo trabajar porque veo que estaban aquí todos ocupados. Así es, Alex. Muy bien, que tengas muy buena tarde. Cuídense. Ahora, ¿en qué laboratorio nos encontramos, Ivonne? Nos encontramos en el laboratorio de manipuladores y comunicaciones industriales, se le conoce como el B05, también aquí en la carrera de ICA o de control y automatización. Aquí tratamos de simular lo que vendría siendo una celda robótica y tenemos, por ejemplo, nuestras bandas transportadoras que son accionadas por los variadores de velocidad que tenemos aquí abajo. Tenemos también acá en la parte superior al controlador, que es el cerebro del sistema. Y en una cajita negra que se encuentra acá en la parte inferior tenemos al controlador solamente del robot. O sea, es un PLC dedicado solamente para el movimiento del robot. Y todo esto es una celda robótica. Todo esto es una celda robótica. O sea, donde intervienen varios dispositivos, obviamente, para hacer alguna lógica de control. Tenemos también, por ejemplo, estas cositas amarillas, son unas cortinas de luz y se utilizan para la cuestión de seguridad. Por ejemplo, si algún chico en un momento dado metiera la mano o introdujera parte de su cuerpo y el robotito lo pudiera golpear, de forma automática el robot va a parar su movimiento por la seguridad del alumno, para la cuestión de seguridad, que también se emplea mucho en la cuestión ya industrial, ¿no? Obviamente para evitar accidentes, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos también, por ejemplo, en esa cajita negra, tenemos internamente otro sensor de visión, que se utiliza para detectar una pieza que toma el robot, la lleva, la introduce en la cajita, el sensor la toma, una muestra, analiza si es, por ejemplo, en este caso son unos dados, si es la cara adecuada del dado, y entonces dependiendo si es la adecuada, la manda hacia una banda o hacia la otra banda, y va a funcionar en un sentido o en el otro sentido. Básicamente ahorita es lo que se está haciendo, ¿no? Obviamente las aplicaciones pues pueden ser muchas. El robot también es muy ocupado en lo que vendría siendo la industria.
Y lo que las chicas y los chicos ponen en práctica aquí son sus conocimientos sobre cómo diseñarlo, cómo operarlo, cómo darle tareas. Todo. O cómo. Exactamente, desde la forma de programar al robot para que interactúe con las bandas, con los diferentes sensores que tenemos aquí montados. Por ejemplo, hay sensores inductivos, capacitivos, de distancia, por ejemplo. Entonces, el chiste es ya integrar todo eso para alguna aplicación. ¿Y en qué semestre las chicas y los chicos tienen acceso a Esta esto? materia se da en 9º semestre de la carrera. Ah, ya es muy avanzada. Exactamente. De hecho, ¿se acuerda de los servomotores que utilizamos en otro laboratorio? Pues aquí primero el chiste es que ellos lo vean en ese laboratorio y después ya traerlos aquí, porque lo que internamente tiene un robot son servomotores. Entonces ya es para el movimiento del robot, ¿no? O sea, ¿qué materias ya cursaron las chicas y los chicos para estar aquí y ensamblar todo? Debieron de haber cursado lo que vendría siendo las optativas, que es la de manipuladores industriales, se llama la optativa, pero obviamente a lo largo de la carrera se le dan las bases para llegar hasta aquí, ¿no? Ya es la integración de todo lo que ven en la carrera. Y particularmente, este robot es un brazo cuya única función es tomar y transportar objetos. Dependiendo del dispositivo final, en este caso es un gripper que va a tomar y puede mover el objeto, que en este caso son dados, ¿verdad? Para un lado o para el otro, pero se podría cambiar ese gripper por otro tipo de dispositivo. Por ejemplo, se podría poner uno para soldar, por ejemplo, o para sellar, o sea, dependiendo de la aplicación que se tenga. Ok, es Este muy es un avanzado. robotito, de hecho es industrial, así lo podemos encontrar. Obviamente son de tamaños más grandes y obviamente pueden soportar pueden mover cargas más grandes, ¿no? Pero básicamente el funcionamiento es el mismo, eso no cambia. Que es lo importante, que las chicas y los chicos tengan acceso a este material, que aunque sea en dimensiones distintas en la vida profesional, aquí ya saben cómo funciona, cómo se manipula. Exactamente, y cómo lo podemos integrar a toda una celda de trabajo, ¿no? Bueno, aquí yo tengo su consola de programación, se le conoce como Teach Pental, aquí está. Y en esta voy a mover a cada uno de mis ejes, en este caso de mis robots. Lo puedo mover por articulación o ya puedo hacer todo un programa, ¿no? Entonces, por ejemplo, si lo quiero mover por eje, voy a activar los servos que se encuentran aquí en la parte de abajo. Y entonces puedo mover, por ejemplo, uno de los ejes. Hacia en un sentido o en sentido contrario. Este sería uno de sus movimientos. Puedo mover el siguiente servo. Entonces aquí el chiste es que el robot seleccione una pieza, un dado, en este caso, lo lleve al sensor de visión, el sensor de visión haga la inspección, diga si la cara es la correcta o no, y ya la mueva hacia una banda o hacia la otra. Por ejemplo, aquí me muestra lo que vendría siendo su área, en este caso en el cual se puede desplazar el robot. Tiene varios ejes en este caso, y en cada uno de ellos tiene un cierto grado que se puede mover. Si yo me excedo, puedo dañarlo. Entonces sí tenemos que ver eso, y obviamente dependiendo de esa aplicación que queramos, ¿no? Pero sí. Muchísimas gracias, No, ¿de qué? Ivonne. Al contrario, gracias a ustedes. ¿Qué les pareció este capítulo? Nos despedimos, pero nos escuchamos en Radio IPN en el 95.7 de FM y nos vemos la próxima en Lunes de Todo Politécnico.